Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a quienes nos estén escuchando o a quienes nos estén viendo, dependiendo la hora y el día. Agradecerles que se sumen una vez más a esta temporada de El Horizonte. Recuerden que ya empezaron las elecciones, el 1 de junio tenemos votación para jueces y magistrados. El año pasado hubo una reforma muy polémica al Poder Judicial y se concreta el 1 de junio de este 2025. En un par de meses tenemos que ir a nuestra casilla a votar y es importante saber quiénes van a aparecer en la boleta, de qué lado han estado en la historia, cuáles son sus posturas políticas, cuáles son sus propuestas y sobre todo, pues, por qué se candidatearon, ¿no? ¿Cuál es su trayectoria? Para ver si nos llenan el ojo y si los buscamos el día ahí de la elección para que sean de nuestra preferencia. Más allá, esta entrevista de darles una preferencia es visibilizar quiénes son las personas que están en esta carrera a la elección de jueces y magistrados el 1 de junio. Y el día de hoy tengo un invitado especial, un muy buen amigo, un muy buen camarada, Francisco Cota Peña, que es licenciado en Derecho y que además tiene un posgrado en Derecho Penal, ¿cierto? Así es. ¿En dónde estudiaste? Aquí con los ¿De gatos casa? salvajes, sí, Ay, ya. puro gato salvaje aquí. Universidad Autónoma de Baja California Sur. Igual la maestría también. También la maestría. Y pues Cota Peña, ¿no? Chollero, así machín, ya ni se puede, no se diga más, ¿no? Puro Esterito. Ah, ¿del Esterito? ¿Ahí creciste? ¿Ahí la primaria, la secundaria? Sí, estuve en la Carranza, en la primaria, la secundaria 2, Francisco ¿Y G. todavía Agúndez. vives en el Esterito? No, ¿Ya te pero ahí mudaste? está la casa de mis padres. familia. Ajá, de la familia. Ahí donde nos juntamos a echar chorcha, ¿no? A recordar viejos tiempos y todo eso. Oye, qué chido que me diste tu tiempo. Yo sé que ahorita andan en friega, ¿no? En este proceso electoral que es nuevo, ¿no? Que es histórico. Y quisiera empezar pues, preguntándote lo básico, que es, ¿cuál fue la razón que dijiste, sabes qué, me voy a aventar a ser candidato en esta elección que es histórica, ¿no? Es la primera vez que sucede en nuestro país. Sí, claro, esta es histórica y muy importante pues para toda la ciudadanía, porque ellos son los que ya van a elegir de manera directa a los que van a ser los juzgadores. La famosa democracia participativa. Así es. Hubo una transformación en la cuestión de elecciones, porque antes sí había una democracia representativa, pero ahora ya es el voto directo de los ciudadanos. Yo me lancé ahora en esta convocatoria porque tengo pues una carrera judicial de 22 años y pues cuando entras a este tipo de instituciones pues obviamente quieres crecer a lo largo de toda tu carrera. O sea, hay experiencia, pues no vas a llegar a ver qué hay, qué sucede y qué puedo cambiar. Sabes cómo está la institución, sabes de qué pie cojea y tienes experiencia ahí trabajando entonces. Sí, así es, pues se conoce pues desde que se inicia un procedimiento, se conoce, bueno, tengo conocimiento de cuáles son las necesidades del Poder Judicial, también cómo se trabaja en el Poder Judicial. Oye, perdón que te interrumpa, ¿y cuáles son las necesidades del Poder Judicial? Las necesidades del Poder Judicial ahorita pues son muchas. Hay muchos retos que hay que hacer. Hay que, por ejemplo, se habla mucho de transparencia. Y de rendición de cuentas. Y de rendición de cuentas, pero esas palabras si bien impactan, lo cierto es que siempre ha habido transparencia. Transparencia de cuánto se paga, cuántos asuntos salen cada año, cómo se resuelve, porque hay un sistema de videograbación que es público. Pero aquí lo importante de esa transparencia es más bien la directa con la población, porque esa transparencia de la que te hablo, la primera, es la que conoce pues los abogados. Todos los que están dentro del ámbito jurídico, ellos sí la conocen. Okay. Pero lo que se necesita es una transparencia directa a la población. ¿Y qué es como hacer una gira de medios, periódicamente estar en la radio? O sea, ¿cuál es tu propuesta si llegas a ser elegido de esta forma de rendición de cuentas que dices más directa? Pues promocionar que la gente sepa qué es el Poder Judicial. ¿Cómo promocionarlo? Hacer, por ejemplo, reuniones vecinales, información itinerante en toda Baja California Sur para que sepan qué es el Poder Judicial, porque ahora con la reforma hicimos ese tipo de ejercicios y la gente no sabe
que hay una diferencia, por ejemplo, quien imparte justicia, que son los juzgadores del Poder Judicial, sí, y quienes procuran justicia, que es por parte del Ejecutivo, como son la policía, el Ministerio Público. Hay una división de poderes y de responsabilidades. Entonces esa diferencia no se conoce bien. ¿Y este cargo al que tú estás aspirando, que es magistrado de circuito, es? Magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación de Circuito, que en este caso en Baja California Sur es el 26. ¿Y cuál es su función entonces? Donde que nos entienda, ¿no? La palomilla. Ahí lo menos técnico posible. Okay. Ahí donde yo me postulé, por el cual fue elegido por parte del Poder Ejecutivo, ahí vemos recurso de apelación, se llama. Ese recurso de apelación lo que hace es revisar el trabajo de un juez. Por ejemplo, tú metes una demanda o una denuncia, entonces ya se le hace el conocimiento al juez después de una investigación, por ejemplo, hablando de materia penal, al juez se le da directamente los hechos para que él juzgue. Y una vez que él juzga, si las personas involucradas no están de acuerdo o consideran que se violaron sus derechos, entonces a nosotros nos piden ayuda, por decirlo así. Okay. Decirle, ¿sabes qué? Tú eres el superior del juez en jerarquía, entonces por favor revisa esto que está haciendo el juez. Entonces ese es el recurso de apelación. Nosotros vamos a revisar... A ustedes les caen los recursos de apelación. A nosotros, que es por el tribunal al cual me postulé y fui elegido para la participación. Entonces nosotros revisamos si el juez realmente hizo bien su trabajo, en el sentido de que no violó ningún derecho fundamental o un derecho humano de las personas involucradas en un proceso penal. Por lo regular en el Tribunal Colegiado de Apelación, los asuntos que se ven, el 80% son en materia penal. Y hay otras materias que también se ven como civil, administrativa. ¿Cuáles son las diferencias? En un tweet, en 150 caracteres, en resumen, ¿cuál es la diferencia en un juicio penal, en un juicio civil, etcétera? Es la materia y el procedimiento que se lleva, son muy distintos. Por ejemplo, en penal, ahora en el 2016 empezó aquí en Baja California Sur el sistema de justicia penal acusatorio. Ese fue un cambio muy importante en la justicia penal, porque anteriormente todo se llevaba con un expediente que a veces había de 1 hasta 30 tomos, ¿no? Y pues tenías que leer y en ocasiones el juez se hacía parte del proceso en la cuestión del Ministerio Público y la persona involucrada, como son los imputados o los sentenciados. Entonces él podía, para esclarecer los hechos, hacer pruebas, solicitar pruebas, pero en esta ocasión ya no. Ya el Ministerio Público y las partes, o sea, el imputado o la persona que está involucrada en un hecho que aparentemente es un delito, ellos exponen en una audiencia al juez sus posturas. Como en las películas, pues, como ¿no? Las gringas. Películas, ándale. Vas, hay un juzgado, hay un juez, te escuchan, cada quien presenta su versión. Y ya se hace muy rápido esa justicia. Ese es un juicio penal. Ese es un juicio penal. ¿Cuál es la penal. diferencia en un juzgado civil o en un procedimiento civil o uno mercantil, dependiendo, el mercantil también tiene una forma de hacerse oral y otras formas que no son orales. Pero el mercantil, como dice su nombre, son puros temas de comercio. Sí, por ejemplo. Y el civil son violaciones al bando de policía o un gobierno, por ejemplo. Por ejemplo, sí, puede como que ser. te agarraron viendo en la calle o a lo mejor te peleas con tu vecino. Es una cuestión administrativa. Okay. Más bien la cuestión del civil es de que si tienes un contrato y no se te respetó, entonces tú puedes acudir con el juez que conoce de materia civil y decirle, oye, no se me está respetando o necesito que tengas una intervención aquí como juez para que decidas quién es de las partes es el que tiene la razón. Ese es un ejemplo, o también otro es en las sociedades mercantiles. ¿Sabes qué? Se llevó a cabo mal una sesión, ¿no? de la sociedad, una asamblea. Entonces
tú puedes ir con el juez y decirle, esa asamblea es nula. Entonces necesito que, conforme a las pruebas que te voy a ofrecer, tú decidas si es nula o no. Ese tipo ya, en la materia civil y materia mercantil no implica que tú vayas a ir a la cárcel. Ahí no se, las sanciones del penal, sí, en el penal sí. En el penal puede que las consecuencias sea terminar en el bote. Así es. En el mercantil o en el civil no. En esos no. Ok, está interesante el resumencito. Y Francisco, cuéntame o compárteme, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Qué pasó en tu adolescencia o en tu infancia que si yo quiero ser abogado? Pues mira, mi papá pues fue abogado, ¿no? Fue un abogado aquí muy reconocido y querido, y toda mi educación... ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llamaba? Juan Cotosuna. Ok. Entonces, con él pues aprendí el valor de lo que es la equidad, de lo que es el respeto a la ley, y pues lo acompañaba. Él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Entonces siempre vi el lado humano también de la justicia, con esa equidad, con esos valores que nos enseñó pues a todos mis hermanos, y también que trató de trascenderlos a otras personas. Entonces desde ahí, cuando ya estuve en la preparatoria, que en la preparatoria 4, por cierto. Aquí unas cuadras de donde sí, estamos. Aquí unas cuadras que ahí ahora es... Yo también, Covach, ¿no? Ahora es Covach, ¿no? Sí, sí. Entonces... Diversiones Marcelo Rubio Ruiz, decía mi papá. Ándale. Entonces cuando ya estuve en la prepa, no tenía definido si iba a ser abogado, porque me encantaba la cuestión de lo civil. La cuestión civil de arreglar los asuntos, de interpretar la ley civil, la cuestión de contratos y todo eso, cuando hay una interacción entre personas y pues que no sabes. Yo escuchaba a veces, mi papá me platicaba pues asuntos muy interesantes de aquí de Baja California Sur, y ya me decía, ¿tú cómo podrías resolver? Y pues yo le decía, pues yo me iría por aquí, yo le daría la razón a tal persona y eso. Entonces, desde ahí, él, con una visión de abogado, empezó a enseñarme pues qué era la impartición de justicia. Al principio a él le gustaba mucho la cuestión de los carros, y yo decía, no, pues esta onda de los carros, me voy a meter a una ingeniería en mecánica o algo, porque eso era lo que me apasionaba. También, por ejemplo, cuando me portaba mal, me decía, oye, pues te vas a ir con mi amigo, un mecánico, y ahí vas a chambearle, y toda la lana va para mí porque te portaste mal, y ándale. Qué conveniente. Sí, o a veces, por ejemplo, me mandaba con un carpintero y así, o sea, me empezó a enseñar oficios, y también a la par me empezó a enseñar la cuestión de impartición de justicia. Por eso, cuando estuve en la secundaria y la mitad de la prepa, decía, no, pues me voy a dedicar a una cuestión de oficio, pero un poco más profesional, agarrando una carrera de ingeniero en mecánica o electromecánica. Pero ya a mitad de mi preparatoria decidí, ¿sabes qué? Lo de la impartición de justicia. ¿Pero qué pasó que dijiste, no, mejor sí Derecho? ¿Algo pasó? ¿Un caso interesante? ¿Una conversación profunda con tu papá? En esa etapa, ¿un evento histórico? En esa etapa de mi vida, mi papá llevó unos asuntos familiares. Entonces me dijo, tú apóyame, tú presenta escritos, ve a los juzgados. ¿Y esa experiencia te gustó un chingo? Esa experiencia fue la que me marcó, porque ya llegó un momento de yo sin saber derecho y él explicándome cómo tenía que hacer las cosas, ya empecé a aventarme escritos y eso, y pues él ya me lo revisaba, obviamente todos males, ¿no? Nada de decir, oye, no, es que tienes que hacerte por este lado. Entonces ya empecé a hacer escritos y todo, y ya dije, esto es lo que me gusta. Y ya aquí el 22 derecho, años ahí. 22 años en el Poder Judicial. Y volviendo un poquito, ¿no?, a la elección, a este proceso histórico, ¿cuál es tu expectativa de estos 2 meses de campaña, ¿no? ¿Es algo nuevo? Estamos platicando hace ratito, ¿no?, fuera del aire, que
bueno, yo conozco, ¿no? El proceso de fiscalización, lo difícil que es, o no lo difícil ni complicado, sino lo complejo que es, las limitaciones que hay. ¿Cuál es tu expectativa de estos 2 meses? Pues hacer la campaña lo más apegado a la legalidad. Bueno, apegado a la legalidad. Todo lo que establezca el INE, todos los lineamientos, todas las cuestiones de infracciones, todo lo que se puede hacer y no se debe hacer, pues... seguirlo al pie de la letra. Así es. Me parece muy bonito porque hay una frase que dice un amigo de Jalisco que se hace campaña como se gobierna, ¿no? Sí, entonces me parece claro. que eso es un ejemplo y un valor bastante destacable. Y antes de la elección, yo recuerdo que estaba en boga mucho la discusión de que se iba a perder la carrera judicial, ¿no? Con el tema de la reforma, de que si se aprobaba y no se aprobaba. Y ahora, ¿no? Que ya empezamos las elecciones, que ya empezó. ¿Cuál es tu reflexión al respecto, ¿no? sobre esta discusión que se estaba dando sobre que se perdería la carrera judicial? Había mucha incertidumbre sobre la carrera judicial. Te explico así brevemente lo que es la carrera judicial. Eso es cuando en una institución como la de nosotros, el Poder Judicial de la Federación, tienes que hacer méritos y prepararte constantemente para ir escalando a mejores como tu posgrado, puestos, ¿no? Maestrías, diplomados, talleres, cursos certificados. y también inmiscuirte en la cuestión de impartición de justicia, porque la primer escalón de la carrera judicial es ser oficial administrativo, así tiene ese nombre actualmente. Antes era oficial judicial, y uno, como te dan credencial, pensaban, ¿te acuerdas de los judiciales antes de la Procuraduría? Pensaban que éramos judiciales. Pensaban que eran shota. Ándale, sí, ¿no? Y haz de cuenta, ahí empieza la carrera judicial. Ese oficial administrativo lo que hace es hacer el apoyo en los escritos. Cuando presentas una promoción, es un secretario escribiente, haz de cuenta. Ajá, eso es todo. ¿No? Pero con los méritos y todo eso que te digo, no nada más es tu preparación, sino el mérito. O sea, ¿quieres crecer? Pues empieza a hacer otro tipo de trabajo. Aparte de lo que haces, empieza, por ejemplo, a hacer proyectos de sentencia, o empieza a estudiar para crecer profesionalmente. Ya después de ahí sigue el de actuario judicial, que es el encargado de notificar a las partes en un proceso de lo que está decidiendo el tribunal. Okay. Y ya de ahí viene lo que es el secretario de tribunal, que en realidad es el secretario que se dice como de estudio y cuenta. O sea, llega un asunto, se pasa todas las etapas de la admisión, donde lo hace el secretario escribiente, con apoyo de los otros secretarios y también del magistrado juez, y ya después, cuando ya está listo el asunto, ya estudias tú todo el asunto a la par que el magistrado o el juez. Okay. Entonces ya cuando tienes bien estudiado el asunto, ya puedes dar cuenta al magistrado juez y decirle, sabe que este asunto, conforme a derecho o conforme a justicia, así se tiene que resolver. ¿Y esa carrera judicial estaba institucionalizada? O Sí. sea, había procedimientos administrativos que fomentaban el crecimiento personal dentro de la institución. Sí, se fomenta ese crecimiento porque te daban todos los cursos gratuitos. Okay. Siempre había capacitación. Siempre capacitación. ¿Y ahora cómo quedó? La capacitación sigue. Bueno, nada más para terminar, después del secretario sigue el juez y sigue el magistrado. Ahí termina la carrera judicial. Los ministros no son parte de la carrera judicial. ¿Por qué no son parte? Porque a ellos los elige la Cámara de Senadores a través de una terna que hace el presidente de la República. Entonces ahí hay una representación democrática. Ahora sí existe todavía la carrera judicial. Es un mito eso de que se iba a acabar y todo eso. Todavía sigue la carrera judicial. Solamente que los 2 últimos peldaños de la carrera judicial se fueron a una cuestión de voto. Electoral. Electoral, sí. Pero tienes desde oficial judicial hasta secretario, está la carrera judicial. Entonces... No, y además la oportunidad de
o sea, de volverlo a intentar, ¿no? O sea, cada cuánto va a haber elecciones, cada 3, depende del cargo, ¿no? Cada 3, 5, 6, Ajá. 11 años. Si no quedas con el currículum que tienes, puedes seguirlo, volver a intentar la que sigue. Sí, claro, claro. Es que aquí la finalidad es que queden los mejores preparados. Y esa es la labor que tenemos que hacer nosotros, de darnos a conocer a la población de que nosotros tenemos la experiencia y que somos los preparados para ese puesto. ¿Cómo es que tú quedaste electo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber que tú eres de los mejores preparados y estás ahí en la boleta, ¿no? ¿Hubo un filtro? ¿Qué requisitos se pidieron? Hubo un filtro, primero pues era la inscripción, ¿no? Cualquiera se podía inscribir, ¿no? Ajá, pero no cualquiera podía pasar la inscripción. Sí, ¿no? Porque tenías, por ejemplo, que poner Tenías que ser una licenciado en calificación mínima de 8 en licenciatura. Ok. Y ya pues si tenías un posgrado, pues también que fuera... Te sumaba. Ajá, te sumaba. Y también conforme a tu plan de estudios, tenías que tener una calificación en ciertas materias, que no podía ser menor a 9, como derecho constitucional, derecho penal, o sea, todas las ramas del Sí, derecho. había exigencia académica. Sí, Ese había es un filtro. exigencia. Ajá. ¿Qué otro? Y ya después de ahí, dependiendo, pues ya salía la lista de los que fueron, los que reunieron todos esos requisitos, que también aquí está muy interesante porque pues tenías que tener una buena fama pública y por eso te pedían pues 5 recomendaciones de tus vecinos para ver si eres buena persona, porque si no cumplías ese requisito, pues también no podías quedar en esa lista. Okay. Ya después hubo una cuestión de conocimiento que te hacían una entrevista por cada uno de los poderes. Y ya pues si pasabas el filtro, pues ya te ibas a la lista preliminar. Okay. Y ya con esa lista preliminar ya se hacían otro tipo de filtros, pero ya no tanto para ti, sino para correcciones o algo que hubiera mal en esa lista, ¿no? Preliminar, y ya después ya salió la lista definitiva. Y esa lista definitiva entró todavía a una insaculación, ¿no? O sea, una tómbola. Ah, sí, me pasó, es que me pasé ese filtro. Ya cuando reunías los requisitos, si habían muchas personas o muchos candidatos para un solo puesto, entonces se hacía una insaculación para... Suena muy rimbombante eso. ¿Qué es una insaculación? Pues es la tómbola, pues, Okay. haces la tómbola. Haz de cuenta, aquí en Baja California Sur... ¿Y ese proceso se hizo en vivo? Sí, en vivo. ¿Hubo gente que vigilara el proceso? Sí, ¿Fue literal claro. una vitrina que le daban vueltas como en la lotería? Sí, Bueno, sí, así fue. Okay. Por ejemplo, aquí en Baja California Sur hay candidatos que vamos para competir 4 magistraturas. Okay. 3 son de tribunales de circuito que tienen un ámbito diferente al mío. El mío es de apelación, el de ellos no son de apelación, pero son 4. Entonces, en unos pues había candidatos para 9, ¿no? 9 candidatos para un puesto. Entonces nada más se necesitaban, como son 4, a 2 hombres y 2 mujeres. Okay. Entonces empezaron con la insaculación para ver a cuál ibas a quedar de ellos o por cuál ibas a competir de esas 4 candidaturas. Okay. Entonces ese fue el proceso de insaculación. La tómbola. La tómbola, exacto. Y entonces, ahora sí aterrizándolo, ¿no? Al tema de la boleta, tú vas de nuevo, me repites, porque luego parece trabalenguas, ¿no? Vas para magistrado. Magistrado, tribunal colegiado de circuito. de apelación. Okay. Solo que en la boleta va a salir todas esas candidaturas, bueno, todos esos puestos los homologaron. Todos son tribunal colegiado de circuito. Okay. ¿Qué es la boleta color? Rosa. No hay ahí una diferencia si es de apelación o no. Okay. Entonces, pues ahí va a estar interesante porque no han salido las reglas. ¿Qué va a pasar si no gana uno de apelación? Okay. Si nada más ganaron de los otros tribunales. Okay. Pero además en esa terna también
el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial hacia los diputados, los gobiernos y el mismo Poder Judicial puso a sus propuestas, ¿no? Más que candidatos. Sí. ¿Tú fuiste una terna propuesta por? Yo fui una terna por la del Poder Ejecutivo, salí de manera directa. Okay. Yo no fui objeto del proceso de la tómbola. Okay. Yo fui el único que reunió los requisitos. Cuando salimos éramos, no sé si 9 personas que estábamos en ese proceso de elección. Okay. Y ya fui el único que reunió los requisitos. Todos los requisitos. Ajá, y ya me hicieron el pase directo. En el Poder Legislativo no, me inscribí ahí también al Poder Legislativo, solo que no sé qué pasaría con mi correo electrónico o algo, que no me llegó la última etapa que era, bueno, la penúltima etapa que era la entrevista de conocimientos. Okay. Ni fecha, ni nada. No, pues nada. El tiempo y sí, ya no tuve ninguna respuesta. Llegué hasta ese filtro para que me hicieran la entrevista y nunca me llegó. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres se van a elegir en esta boleta La Rosa? En La Rosa van a ser 5 mujeres. ¿Y 4 hombres? No, y 10 hombres. ¿5 mujeres? Y 10 hombres. ¿Por qué? O sea, más hombres que mujeres. Sí. Ah, cabrón, ¿y la paridad? Por eso nada más van a dar, de esas 4 magistraturas, 2 van a ser para mujeres. Ah, ok. Y hay 2 10 para candidatos hombres. Y 5 mujeres. Y 5 mujeres. Pero quedan ¿cuántas 2 mujeres y 2 hombres. Okay. Ajá. Ah, entonces hay más probabilidades de las mujeres de que puedan quedar electas que candidatas. Entonces, con la cuestión del número, con las otras boletas que ya salieron, hacen un número consecutivo de hombres y mujeres. Entonces, primero mujeres del 1 en este caso al 5, y ya después se pasan al de hombres y no empieza con el 1, empieza el consecutivo. Ajá. Pues estamos llegando ya al final de esta conversación. La idea, como te dije, es visibilizar quién eres, que ya hemos platicado, cuáles son tus intenciones, de dónde vienes, platicar a profundidad, ¿no? Ideológicamente, de qué lado es tu postura, cuáles son las razones que te llevaron, ¿no? 1, a escoger la carrera que escogiste, y 2, ahora estar en esta carrera, ¿no? Electoral. Y preguntarte, pues, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Está permitido? ¿Podemos hablar de tus propuestas de campaña? Sí, ¿Hay propuestas de campaña? Sí, claro, hay muchas propuestas de campaña. Aparte de la comunicación que dijiste, ¿no? Hacer trabajo de difusión, ya sea territorial o en comunicación. ¿Qué otras propuestas? ¿Qué más estás proponiendo? Tengo muchas propuestas, pero ahorita por el espacio, pues obviamente es la agilización de todos estos procesos, de los procesos que lleva la gente en el tribunal. Que se expedita la justicia. Que se expedita, así es, que sea rápida, porque en muchas ocasiones la gente se desespera y pues es válido, o sea, todos hemos tenido algún problema legal y que llevamos un juicio y pues no sabes qué está pasando, o sea, o si el abogado no está atendiendo bien el caso. Entonces, esa justicia, hacerla directa con ellas, esa agilización, esa información que necesitan dárselas para que sepan que no se va a tardar innecesariamente una resolución justa, sino que en ocasiones ahí se atora, pero no por nosotros, sino por una cuestión del profesional que los lleva. Entonces, acercar esa información también a la gente y también darle las herramientas para que ellos puedan accionar si hay algún retraso, ya sea en contra de los que imparten justicia o ya sea en contra de las personas que han contratado. Para que ellos... todo esto de los juicios o cuando se inmiscuye uno en un proceso legal, siempre uno considera que hay una violación a sus derechos o que no se le están respetando. Entonces, que no se quede nada más ahí. O sea, voy a promover de que todas las personas sepan cómo es su proceso y cómo pueden accionarlo, para que la justicia sea más ágil. Y también el compromiso de que si llego al cargo, pues dar
promocionar eso a cualquier institución que se requiera, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, para las cuestiones de la ley orgánica, de que se vea alguna herramienta para que ellos puedan accionar esto. Okay. Esta es una de las propuestas, porque ahora con lo que fue la reforma judicial, en el Poder Judicial nos hemos inmiscuido mucho en la cuestión de la preparación y a veces perdemos de vista las necesidades de los justiciables, o sea, de tener certeza. Porque como te digo, hicimos módulos de información itinerante de que no saben cómo accionarlo o cómo seguir su proceso, porque como no tienen... Claro, pues es que hay mucha ignorancia, ¿no? La gente no nace sabiendo las cosas. Ajá, y sí, se necesita un profesionista del derecho para activar todo eso, obviamente. Y la capacidad pedagógica, ¿no? De saber enseñarlo. Sí, exacto. Hay una cuestión que aprendí de mi papá, que me llevaba en estas cuestiones penales. Él hacía estos tipos de módulos itinerantes, bueno, no itinerantes, sino este tipo de módulos de información en todos los cerezos de Baja California Sur. Se ponía cada tercera semana, traía a todos los magistrados, se iban a los cerezos y cada magistrado atendía entre 10 a 15 personas para informarle su caso, exacto. No resolver ahí, sino decirle por qué está atorado y qué es lo que puede hacer para desatorarlo. Qué bonito. Sí, estuvo muy padre, ahí me tocó a veces acompañarlo. Un activismo judicial interesante. Oye, Francisco, pues estamos cerrando ya esta conversación. No sé si hay algún tema que consideres que no tocamos y que te gustaría compartir, para compartírselo a quienes nos están viendo y escuchando. Pues hay algo muy importante para ustedes, Palomilla, de que esto es histórico. Por eso estoy aquí, porque quiero ser parte de esta historia. Y esa es una responsabilidad de todos. Ahora, como les decía, de lo que era la carrera judicial, que antes se elegía a los ministros por una democracia representativa, y que ahora ya está directamente con ustedes, tanto los cargos de ministros, magistrados y jueces. Entonces deben de ustedes los que tienen que elegir. Se dice que va a haber muy poca votación, entonces esa es su responsabilidad. Tienen que conocer a todos los candidatos, tienen que conocer su experiencia, tienen que conocer toda la preparación que tienen, porque son los que los van a juzgar. Entonces tienen que inmiscuirse de manera directa en esta elección, salir a votar, ver los perfiles de todos. Correr la voz, invitar a que vaya más gente a votar, porque además el proceso electoral judicial o cualquier otro cargo de elección popular nos costó sangre, ¿no? Hubo guerras alrededor de eso, ¿no? La famosa Revolución Mexicana, sufragio efectivo, una reelección, que un punto toral es que haya elecciones justas, dignas, y que no haya reelección, pero que se centra precisamente en la votación, ¿no? Entonces nos costó muchas vidas. Entonces aquí todos nos inmiscuimos. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial ya hicieron su trabajo, ya se hizo la reforma judicial. A nosotros nos toca del Poder Judicial darles a conocer nuestros perfiles para que vean quién es el candidato adecuado para este tipo de puestos. Y ustedes también, como la última parte, es la decisión. Ustedes tienen que decidir quiénes son los mejores. Entonces, pues, todos estamos en esta cuestión del proceso electoral. Esa es mi recomendación, que se pongan las pilas y que salgan a votar. Pues esas fueron las palabras de Francisco Cota Peña, número 06 en La Bolaita Rosa. Muchísimas gracias por tu tiempo y suerte. No, al contrario. Éxito en este 1 de junio. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Pues nos vemos por ahí, ayúdenos a compartir, a darle like, déjenos sus comentarios, alguna duda, alguna sugerencia, alguien que le gustaría que invitáramos o con el que les gustaría que conversáramos en este proceso electoral histórico a elección de jueces y magistrados. Denle like ahí al horizonte. Frank Aguirre, ¿y cómo podemos encontrarte en tus redes? Hay redes, mis redes son Facebook, TikTok como Francisco Cota Peña. Francisco Cota Peña, sí, que deben Facebook, buscar. TikTok e Instagram.
¿O solo Facebook? No, TikTok? Instagram no, TikTok, YouTube y Spotify. No sé Eso, si no, vale. está bien. Ah, claro, porque tienes un podcast, ¿no? Sí, tengo un podcast que se llama Paco y la Palomilla, que todos los viernes a las 8 de la noche en mi página de Facebook, Francisco Cota Peña, ahí estamos hablando de cuestiones legales de la vida cotidiana, pero con un lenguaje más accesible. Tipo como un tutorial auditivo para que escuchen qué es lo que está pasando en los diferentes procesos judiciales. Pues bueno, aprovechamos el comercial para que le den seguimiento ahí y muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, muchas gracias. Hasta la próxima.